Buenas tardes, jóvenes. Soy el profesor Franklin García, soy el encargado de darle la materia de psicometría 2. Vamos a hablar de la actividad sumativa 3. Sabemos que en esta actividad deben hacer un cuestionario y por lo tanto deben deben redactar los ítems. Entonces, para ello pueden tomar como base el cuestionario que hicieron en la sumativa 2, al cual se le debería hacer un baremo. Yo tomé en cuenta de ese cuestionario, tomé en cuenta fue el baremo como lo hicieron, porque era lo que lo que yo estaba en ese momento evaluando. Ahora, pueden tomar esas ítems que redactaron y pueden mejorarlos con todas las actividades que se les ha enviado al aula virtual. Recuerda que en el aula virtual está un modelo de cómo se debe hacer un cuestionario, que ahorita se los voy a presentar, como también hay una grabación, un video de YouTube en donde dice cómo se deben redactar los ítems, como también está el material de apoyo por parte de la universidad para que lo puedan hacer. Entonces, en esta clase voy a darle como un resumen de todo aquello que deben aplicar para que les quede bien esos ítems y los puedan redactar lo mejor posible. Voy entonces a compartir pantalla. Ok. Aquí tenemos entonces el modelo que se les colocó en el, en el aula virtual. Como saben, primero tienen que haber unas instrucciones, es decir, ustedes deben indicar, como lo dice ahí, cómo se debe realizar ese cuestionario. ¿Ok? Cómo lo debe llenar la persona que ustedes quieren, a la cual se la están aplicando. Después de hacer esas instrucciones, entonces viene lo que son, en este caso, las preguntas. Por ejemplo, aquí dice, durante este año escolar en mi escuela o colegio, ¿ha sufrido algún tipo de insulto, maltrato o acoso en la institución? Observe que la pregunta está bien redactada como tal. Y además de eso, en este caso, tiene 5 posibilidades de que la persona pueda contestar. Entonces, recordemos que no podemos hacer en este caso, no podemos hacer un cuestionario dicotómico, es decir, con dos respuestas, sí o no, o verdadero o falso. Como estamos aplicando en una escala de Likert, entonces tienen que haber más de 2 respuestas. ¿Ok? Entonces, por eso en este caso hay 5 respuestas. Ustedes pueden llevarla a 3, como colocar nunca, muchas veces o siempre. ¿Ok? Ustedes pueden adaptarlo de acuerdo a lo que ustedes quieren saber. Y recuerden algo también, que en todas las preguntas, en este caso, ¿ok? En este caso, todas las preguntas deben tener la misma cantidad de respuestas. Es decir, observen, la segunda también dice nunca, alguna vez, frecuentemente, muchas veces, siempre. Es decir, todas las respuestas deben ser iguales. No pueden ser unas de que si verdadero o falso, la otra que si nunca, alguna vez, o responda usted de acuerdo a lo que considere. No, lo que estamos haciendo es un cuestionario. No estamos haciendo una entrevista, que en las entrevistas es que uno pregunta qué opina, dígalo, sí o no, ¿ok? Eso se hace en las entrevistas. Cuando nosotros como psicólogos hacemos entrevistas, pero cuando es un cuestionario escrito y queremos tener con exactitud lo que queremos saber, debemos colocar eso. Ahora, si es otro tipo de cuestionario que usted está aplicando, es otra cosa. Pero en este caso estamos aplicando este tipo de cuestionario. ¿Estamos claros con ese respecto? Ahora, muy bien. Vamos entonces ahora a compartir. Voy a compartir también otro tipo de material. Ese cuestionario, recuerde que lo tienen, ese ejemplo de cuestionario lo tienen en el aula virtual, al cual ustedes pueden acceder y tenerlo a la mano. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cómo se redactan los ítems. Muy bien. Entonces, para redactar los ítems tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para que queden bien redactados como tal.
Entonces, vamos a trabajar todo lo que es este material que nos dice consideraciones para la construcción de los ítems. Entonces, primero, debe existir un alto grado de congruencia entre el ítem y el constructo psicológico que se quiere medir. Es decir, la pregunta, en este caso el ítem, tiene que tener relación con el constructo que estamos trabajando o con la variable que estamos trabajando. Los constructos deben estar claramente definidos. Si no es así, difícilmente se podrá valorar el grado o congruencia del ítem o constructo. Hay que tratar de minimizar los errores al medir el constructo con cada ítem, es decir, tener cuidado con la redacción que estemos haciendo. El formato de los ítems ha de ser adecuado para los objetivos del test, es decir, cada uno de los ítems debe estar buscando el objetivo con el cual tú estás redactando ese test. Los ítems deben reunir las características psicométricas más adecuadas en cada caso. Los ítems deben estar bien redactados, así como también los ítems deben satisfacer las consideraciones legales y técnicas pertinentes. Por ejemplo, deben evitar los plagios, es decir, no podemos tomar preguntas o ítems de otros cuestionarios y llevarlos al cuestionario que estamos nosotros aplicando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un plagio. Así como se pueden hacer plagios de investigaciones, también se pueden hacer plagio de cuestionarios y no es la idea como tal. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, pautas convencionales para la redacción de los ítems de los test. Redactar ítems congruentes con el objetivo de medición. Evitar los ítems demasiado largos. ¿Por qué? Porque a veces esos ítems que son muy largos, al final se desvanece la idea de lo que estamos preguntando. Entonces tienen que ser cortos y precisos. Evitar las oraciones complejas con ambigüedad de sentido. Es decir, no debemos utilizar palabras muy técnicas porque a veces las personas no las entienden. Evitar frases con doble negación. Utilizar el lenguaje más apropiado al nivel de maduración y educativo de la población meta de medición. Tenemos que utilizar ese lenguaje lo mejor posible. En referencia al enunciado o base del ítem, contener un esquema de indagación completa, incluir lo estrictamente necesario para la comprensión de las respuestas. Es preferible que las palabras que puedan repetirse en las alternativas se incluyan solo en la proposición base. Evitar redactar las proposiciones bases como enunciado negativo, es decir, nunca hay que preguntar sí o no, nunca se debe buscar esa parte. La base no debe contener expresiones que delimiten o confundan las respuestas correctas. Y evitar que el ítem se refiera a contenidos triviales, es decir, tiene que ser lo más clara posible ese ítem. En referencia a las alternativas de respuesta, el ítem una sola opción correcta, es decir, tú tienes que saber cuál es la opción correcta como tal. Las alternativas deben ser gramáticamente semejantes o igualmente aceptables desde el sentido común. 3 alternativas de respuestas son suficientes, lo que le estamos hablando hace rato, con el ejemplo que les di sobre el cuestionario. Pueden ser 3, pueden ser 4, pero básicamente 3. En el formato se debe evitar que la respuesta correcta sea la más larga. Evitar las expresiones muy literales que expliquen al texto de estudio que favorezcan la memorización. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, tenemos que recordar que siempre que a la cima no se llega superando a los demás, sino siempre tenemos que superarnos a nosotros mismos. Debes superarte a ti mismo. Recuerden eso. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Ahora bien, les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que deben hacer?
Ok, profe. Entiendo que vamos a realizar el cuestionario y que podemos utilizar, mejorar, pues el que utilizamos en la actividad anterior. Sí, esa es la idea. Esa es la idea O- porque teníamos que tener una base, ¿ok? Ahora, ¿qué ok, tenemos que hacer? Mejorar esa base, de acuerdo a lo que hemos aprendido, a lo que hemos leído, a lo que hemos visto. ok. ¿Y ese cuestionario lo vamos a aplicar a cuántas personas? Ajá, eso va a ser en la sumativa 4, ¿ok? Ah, ok. Que dice que lean bien la sumativa 4 para que se den cuenta que son a 4 personas que ustedes les deben aplicar ese cuestionario. Y hacen lo Ok, que, y van a hacer la actividad que dice la sumativa 4. ok. O sea que aquí nada más vamos a hacer como que enviarle a usted el cuestionario. Muy bien. Me envían el Mm. cuestionario y si hay algo que modificar, yo les digo a ustedes, mire, la pregunta tal, tiene que redactarla mejor, por esto, por esto, por esto, y así sucesivamente. Ok, ¿Ok? perfecto, profe. Esa era toda la duda, sí. Muy bien. Isabel, ¿tienes alguna duda? Por ahora no, profe, todo quedó claro. Bueno, muy bien. De todas maneras, ustedes saben que siempre estamos a la orden por medio del aula virtual. Ustedes simplemente me mandan un mensajito o si no, por la mensajería privada o si no, por el foro de dudas y la duda de uno siempre es la duda de varios que algunos nos quieren preguntar. ¿Ok? Mm. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy. Cualquier cosa, estamos pendientes. Bueno, Ok. hasta luego. Hasta luego, que tenga feliz tarde. Igualmente. Hasta luego, profe. Tal vez. Feliz tarde.